Muy buenas noches, bien entradas ya a las 10 de la noche. Te agradezco la deferencia que has tenido de atender a La Retaguardia y a Periodista Digital Televisión. Muchas gracias a vosotros. Julia, bueno, del Ebro para abajo a lo mejor hay gente que todavía no conoce lo que es Shakabat, aunque yo creo que a estas alturas pues sois de sobra conocidos y conocidas. Sois, por hacerlo corto, una organización universitaria que estáis echándole, no me voy a poner castizo, por una vez, y por deferencia además y respeto a ti, voy a intentar ser lo más correcto posible, tanto en la sintaxis como en la semántica. Le estáis echando unas narices tremendas porque defendéis nada más y nada menos, en una universidad trufada de nacionalistas, defendéis la españolidad de Cataluña, defendéis el castellano, defendéis la Constitución, defendéis la unidad indisoluble de la nación española y todas esas cosas que no se pueden defender en Cataluña, Julia. Y eso os está costando. Estaba repasando aquí, cuando venía y preparaba mi entrevista contigo, bueno, pues os ha costado, no una ni dos más, agresiones físicas e incidentes muy serios. Tuvisteis uno gravísimo en enero. No sé si habéis tenido algún otro tropiezo desde entonces, Julia. Sí, yo quería decir más que nada que somos una asociación de jóvenes, no tanto universitaria, porque también hay gente pues que está o bien trabajando o bien estudiando un ciclo o otro tipo de estudios. Y sí, la verdad es que hemos tenido un año bastante movidito porque no veníamos del COVID, ha vuelto la presencialidad y pues también han vuelto las posibles carpas y los destrozos, ¿no? Entonces, no solamente esto ha ocurrido en octubre, que también tuvimos un incidente en la Universidad de Barcelona, sino también en febrero, que es del incidente que hablabas, en la Universidad Pompeu Fabra. Evidentemente, esta es la mejor forma de que sigáis más firmes que nunca en la lucha de algo que es la defensa de la Constitución, vuelvo a repetir, de la unidad de España. Tan difícil es de entender cómo, para que la gente que tiene la suerte, pues o no conoce muy bien, ¿no? Porque esto es muy fácil hablar desde Madrid y daros ánimos, o incluso, o en el caso de gentes de otra ideología, que hay mucho estúpido, sobre todo de izquierda y de extrema izquierda, no todos, pero digo estúpidos, que les hacen el caldo gordo, porque es el mainstream dominante a los independentistas catalanes. ¿Qué les diríais? Es decir, ¿qué sentís cuando pues defender este tipo de cosas en una parte del territorio nacional en el que no hay una democracia plena, recordémoslo, pues son tan complicadas que os jugáis el tipo físicamente? Sí, totalmente. O sea, en el ámbito separatista siempre utilizan un discurso de victimismo y la gente a nivel europeo compra ese discurso. Entonces, hay que ir con prudencia al escucharles, porque sí que es verdad que muchas veces lo que están haciendo es mentir, utilizar esta posición de víctima para dar pena a nivel global, ¿no? Y es que es una auténtica mentira, porque tú ves lo que hacen ellos contra nosotros y es que no se hace ni la mitad de eco de cualquier tontería que puedan decir ellos. Entonces, es tremendo para nosotros ver cómo se está jugando con la democracia. Nosotros que somos jóvenes nacidos en democracia, es algo que en qué cabeza cabe, ¿no? Que no entendemos cómo puede ser que salga en los medios cualquier tontería, y lo digo así, lo siento, pero es que es cualquier tontería que ellos digan, y luego, por ejemplo, nosotros en territorio de convivencia y de pluralidad, como deben ser las universidades, nadie conozca ese tipo de sucesos. De verdad, yo creo que se tendrían que mirar más a uno mismo, ver lo que se está diciendo, porque la verdad es que están engañando a muchísima gente. Están diciendo que si el Estado español es un Estado opresor, cuando realmente son ellos que lo único que hacen es presionar a su gente, engañar a su gente y utilizarlos de anzuelo, porque realmente ellos ni pisan la calle ni piensan pisarla, y mandan a su gente, como diríamos, ¿no? a las fronteras, mientras ellos lo que hacen es mandar desde tribuna. Ellos se apoyan sobre todo en tres cosas, Julia. En los medios de comunicación, por supuesto, absolutamente amparados, amamantados, regados por la pasta que pagamos todos los españoles del independentismo, del gobierno autonómico catalán,
se apoyan en determinadas organizaciones de la sociedad civil que en muchas ocasiones son tapaderas de ese gran negocio que es el nacionalismo. El nacionalismo y el independentismo, llevo años repitiéndolo, lo que es, no es un sentimiento ni es una excrecencia al romanticismo ni tal. Esta gente a día de hoy, la única justificación que tienen es vivir faraónicamente bien, depredando el erario público, desde los tiempos de Pujol, mucho antes, y hasta la actualidad, pasando por Artur Mas, pasando por Quintorra, pasando por este personaje lamentable, este delincuente de opereta huido de la justicia española, y se han apoyado, digo, también en determinadas organizaciones como Òmnium Cultural, del cual Pau Guix, que acaba de escribir un libro maravilloso editado por Fidalgo, que se llama El nacionalismo es el mal, y que ya aprovecho para deciros que mañana estará con nosotros, mañana o pasado, mañana me parece que estará con nosotros y le entrevistaremos. Les llama Odium Cultural. Segunda pata, por tanto. Primera, medios de comunicación. Segunda, organizaciones de la sociedad civil, amaestradas y regadas de las que pilla mucha gente para luego engañar a las masas y arrastrar a esa parte de la chusma, en el mejor sentido de la palabra, que se cree este rollo. Y tercero, la educación. Tú tienes muy fresca la universidad, estás en ella, Derecho en la Pompeu Fabra, ¿no? Por si alguien tiene curiosidad por conocer la formación de Julia Calvet. ¿Por qué el Estado español como aparato administrativo, siempre matizo, me refiero a España, cuando hablo de España, y al Estado español, por qué ha dejado durante los últimos 40 años la educación en manos de unos tipos que quieren destrozar y destruir España? Buena pregunta. Yo por ejemplo, ya hablo en nombre de todos los jóvenes de Sacabat que hemos vivido esta educación, hemos sido víctimas de lo que es la inmersión lingüística. Y la verdad es que yo me lo pregunto día sí, día también, porque la verdad es que ya no es solo un tema de lengua, como hoy se ha sabido también en el tema de la sentencia y de la obligatoriedad a partir de, si no recuerdo mal, la semana que viene o de aquí 15 días, que va a ser obligatorio aplicar la sentencia del 25%. Vale, exacto. No solamente es el tema de la lengua, sino también es el tema de la historia, qué se está explicando desde los colegios y qué se está no solamente en los colegios, sino también en los institutos o universidades. Yo, sobre todo, hablo con conocimiento de causa en el tema de los colegios. Lo que no puede ser es que te enseñen una historia que no es, una historia que descubres cuando empiezas a estudiar ya por ti solo, cuando ya eres más mayorcito, cuando ya empiezas a escuchar más allá de las cosas que puede decir TV3, porque eso también es un nido de propaganda separatista. Empiezas a ver que realmente muchas de las cosas que te han explicado desde el colegio, a los profesores a los que cuando eres pequeño les haces absolutamente todo el caso del mundo, ves que realmente son cosas que no son verdad, que hay muchas cosas que se las han inventado para hacernos creer que Cataluña siempre ha sido un país diferente al de España, con unas costumbres totalmente diferentes, con una lengua totalmente distinta, con unas creencias totalmente distintas. Y es una auténtica barbaridad. Yo tampoco lo entiendo. Creo que es una dejadez por parte del gobierno central, una de las muchas que sobre todo actualmente está habiendo y ocurriendo. Y la verdad es que es una auténtica aberración lo que se está haciendo, ya no solo desde el ámbito de la educación, que es ir a por los más pequeños. A mí siempre que me contáis estas cosas me vienen a la cabeza varias lecturas, no de mi juventud, que me han acompañado toda la vida. Dentro del teatro del absurdo, El rinoceronte, ¿no?, de Ionesco, o dentro del capítulo, digamos, ya más político, siempre ya van 4 o 5 veces en 3 meses que lo recomiendo en este espacio, desde que empecé a prepararlo con mucho gusto para vosotros. Historias de un alemán, una especie de memoria, Sebastian Hafmann, un tío fantástico que explica de una forma tremenda, explica desde su infancia, cómo Alemania paga unas reparaciones de guerra absolutamente, en fin, para justificar un poco la eclosión, dicen, pasa por una gravísima crisis económica, una inflación de 6, 7, 8 ceros, y narra muy bien cómo toda una sociedad se lobotomiza, se transforma en muy pocos meses y se convierten todos en adictos al nacionalsocialismo. Allí no obligaron a nadie, simplemente les abdujeron mentalmente, les lobotomizaron y les convirtieron en productos totalitarios que en pocos meses estaban levantando el brazo, acudiendo a desfiles donde había millones de personas loando y alabando y aclamando al Führer.
este es el sueño húmedo de los nacionalistas. Digo, otros sí digo que era muy difícil los últimos en convertirse a tal movimiento, pues tenían que padecer, pues como en el País Vasco de los 80 o de los 70 o de los 90, ¿no? Si tus vecinos se pispaban de que tú no estabas con la corriente dominante, inmediatamente te denunciaban los chivatos del partido, y en último caso te podían llevar tus datos hasta un comando que te podía pegar un tiro en la nuca. O sea, la presión social es tan asfixiante. Hombre, pero es que esto es normal porque es como una especie de, bueno, de que la gente sigue a la masa y no se pregunta el por qué. Y entonces al final acaban siendo, en vez de 3, 300. Y la presión sobre todo la he vivido no tanto cuando era pequeña, que era una presión más invisible, ver oír pues que Cataluña era un país o una región que estaba ¿cómo explicarlo? Sojuzgada, sí, colonizada por una potencia extranjera. Totalmente, totalmente. No es tanto esa presión invisible, sino sobre todo, por ejemplo, actualmente en la universidad. En la universidad sí que hay esta especie de personas que lo que hacen es juntarse a las otras personas que a lo mejor sí que han estado investigando sobre ti, han estado investigando sobre lo que es Sacabart, pero cuando tú y ves que ya no son 3 personas las que te están acosando, sino que son 300 personas las que te están acosando y que después hablas con ellos, porque hay veces que te da hasta tiempo de poder preguntarles y no saben ni quiénes somos ni qué es lo que hacemos, son esas personas que han sucumbido a esa presión social y la ejercen sin ni preguntar quiénes somos, ni qué es lo que hacemos, ni cuál es nuestro objetivo. Entonces, hay una presión, ya sea ejercida, como bien lo has dicho tú, desde los medios de comunicación, desde las propias instituciones, en el que obviamente hay muchísimo dinero y eso es donde la gente acaba sucumbiendo a ese discurso, porque está ultrafinanciadísimo por muchísimo dinero. Y es que lo más fuerte es que es nuestro dinero. ¿Cómo se atreven luego esta gente a pedir democracia cuando a vosotras y a vosotros os están amenazando diariamente y, por lo que me das a entender, han investigado sobre vosotros, sobre vuestro entorno personal, sobre vuestras circunstancias? No digo sobre vuestros aspectos económicos, pues sois gente muy joven, porque si tuvierais 40 años os habrían puesto a 2 o 3 perros de la inspección fiscal de allá arriba para ver si tenéis hasta todo en orden, ¿no? Que es uno de los instrumentos de presión que les encantan los gobiernos totalitarios utilizar contra la gente. ¿Cómo se puede vivir así, Julia? Hombre, es difícil, pero es que lo más fuerte es que utilizan la palabra democracia, utilizan la libertad de expresión, conceptos que realmente cuando uno empieza a hablar con ellos es que no saben realmente lo que significa. Porque es que sus palabras, sus gritos son, por ejemplo, muchas veces fuera Sacabart, fuera fascismo, de la nada, y no saben ni realmente qué es lo que hacemos. Básicamente escuchar TV3 y de ahí sacan el discurso. No se puede entender la democracia como la entienden ellos, porque es totalmente lo opuesto a lo que significa realmente la democracia. Y ahí es donde está realmente el problema, porque se tambalean estas bases en las que muchas veces se apoyan, ¿no? Hablan de libertad de expresión cuando son los primeros que nos echan a golpes y a base de amenazas, insultos y agresiones de las universidades públicas catalanas. ¿De verdad esa gente entiende lo que significan todas estas expresiones que utilizan y que amparan, en teoría, su discurso? Yo es que los jóvenes de Sacabart nos lo preguntamos constantemente, porque si lees la Constitución o lees cualquier convenio, vas a ver que realmente estos derechos no son realmente las acciones que ellos están ejerciendo, sino totalmente al contrario. Julia, ¿ha habido algún momento que hayáis temido, no sé si por vuestra vida o seriamente, supongo que sí, por vuestra integridad física? Sí, totalmente. Uno de los ejemplos fue en la Universidad Pompeu Fabra cuando ocurrió, creo que el hecho fue en febrero, que básicamente nosotros estábamos haciendo una carpa para captar a posibles simpatizantes porque hacían una feria de asociaciones y la única entidad a la que expulsaron de la universidad y no tuvo el derecho a darse a conocer a los estudiantes de la universidad fuimos nosotros. Y ahí sí que atravesaron ese límite, esa barrera,
porque, bueno, llegaron las agresiones, aparte de los insultos y amenazas a los que estamos pues acostumbrados a vivir, por desgracia, llegaron hasta este punto, golpes en las piernas, en los brazos, en la cabeza, en la espalda, y de hecho cuando todo terminó tuvimos que ir al hospital a ver realmente las contusiones y la gravedad de los golpes que habíamos recibido. ¿Alguien nos protegió, alguien nos defendió? ¿Alguien que no fuera de Sakabat? Sí, de hecho, había gente en la universidad que a partir de ese día, que conocía a Sakabat, pero por lo que sea no quiso dar el paso por tema de política, por tema a nivel profesional más que nada, pero ese día dieron el paso y después de todo el lío que hubo ese día, por la noche estaban dando de alta como socio, como simpatizante de Sakabat. Sí, sí, o sea. Y algunos profesores, pocos, porque la mayoría estaban al golpe de fuera fascista, al grito de fuera fascistas con los radicales, pero bueno. Miro el reloj, Julia, porque me he comprometido contigo un número de minutos tasado, porque te he sacado, y te lo agradezco mucho, de una cena con tu gente, y te voy a devolver. Ultimísima. ¿Habéis pensado alguna vez en tirar la toalla, en si merece la pena todo esto? No, jamás. De hecho, hay mucha gente, ¿no?, que me pregunta, ya sea familiares, ¿no?, porque sufren cuando nos pasan estas cosas, o amigos, que me preguntan, ¿de verdad esto vale la pena? Y yo es que digo, todas las acciones, por mínimas que sean, vale la pena. Es que lo difícil es lo que vale la pena. Y es que muchos de mis compañeros podrían haberse quedado en casa, pero es que lo que hicieron fue dar el paso, acercarse a Sakabat y significarse. Y luchar no solamente por nuestro presente, porque es una realidad, la estamos viendo también por nuestro futuro, porque pensamos que si luchamos hoy, a lo mejor nuestros hijos dentro de un tiempo no tendrán que hacerlo. Julia, me emocionan testimonios como el tuyo. Yo, que exactamente toda la edad, 24, 25 por 2, pues niquelado, clavado, por tanto podría ser tu padre. Me emociona que siga habiendo jóvenes como tú y como las gentes, los jóvenes y como hubiera dicho Carmen Romero, las jóvenes, la primera mujer de Felipe González, que sigáis dando la batalla. Este país, España, tiene todavía esperanza. Sigáis dando la batalla por Cataluña, sigáis dando la batalla por España y sigáis dando la batalla por la libertad. Te envío un abrazo virtual que si te tuviera aquí personalmente te descuajeringaría la espalda, pero de verdad, de emoción, porque con gente como tú, de verdad, España todavía tiene alguna esperanza. Cuídate mucho y no será la última vez que te moleste para Periodista Digital. Julia Calvet, presidenta de Sakabat. Muchísimas gracias por tu testimonio y por vuestra valentía. Cuídate mucho.